Mi hermana se acostó con mi prometido el día de nuestro compromiso y mi familia la apoyó. Tengo 28 años y no hace mucho recibí una llamada de mi madre. Habían pasado casi 6 años desde la última vez que hablamos. Me llamó para decirme que necesitaba mi ayuda porque mi hermana y su marido estaban pasando por un mal momento. Para que te hagas una idea, el hombre con el que está casada mi hermana era mi prometido. Mi hermana, Paula, que tiene 26 años, terminó una relación con Carlos, el chico con el que me iba a casar, el mismo día en que se suponía que íbamos a anunciar nuestro compromiso a todo el mundo. Carlos y yo nos conocimos en la universidad y, después de casi 5 años juntos, me pidió que me casara con él. Planeó una celebración sorpresa para esa noche, quería marcar el momento en que diéramos ese gran paso adelante. Yo estaba eufórica. Recuerdo que sentía que todo era perfecto, que la vida no podía ser mejor. Pero todo eso cambió sobre las 10 de la noche, cuando salí para conseguir mejor señal en mi teléfono y poder llamar a Paula. Fue entonces cuando vi algo que nunca olvidaré. Allí estaban Carlos y Paula, besándose apasionadamente en el patio trasero. Al principio, ni siquiera se dieron cuenta de que yo estaba allí. Me quedé completamente helada, sin poder creer lo que veía. Fue más allá de lo que podría haber imaginado. Llevábamos juntos casi 5 años, y esta traición estaba ocurriendo justo delante de mí en la noche que se suponía que iba a ser el momento más feliz de mi vida. Cuando por fin me vieron, se separaron inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Estaba aturdido, no podía procesar lo que había presenciado. Corrí rápidamente a mi coche, conduje hasta el hotel más cercano y apenas recordaba el trayecto. Temblaba y jadeaba mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Sentada en la habitación del hotel, me decía a mí misma que no podía ser real. Cuando aún estaba en estado de shock, Paula me envió un mensaje. Me pedía perdón, pero también me confesaba que estaba enamorada de Carlos. No se detuvo ahí, admitió que su aventura había durado bastante tiempo. Ese mensaje volvió a desgarrarme el corazón. Poco después, Carlos también se puso en contacto. Su mensaje no fue muy diferente. Me dijo que se me había declarado con la esperanza de que comprometerse conmigo le haría dejar de pensar en Paula. Pero ocurrió lo contrario. Sus sentimientos por ella solo se hicieron más fuertes. Carlos intentó explicarme que sus acciones no pretendían hacerme daño. Ellos creían de verdad que estaban hechos el uno para el otro, y que yo solo estaba llenando un espacio para él hasta que pudiera estar con Paula. Pasé los días siguientes en aquella habitación de hotel, intentando asimilarlo todo. Estaba muy enfadada y confusa, tratando desesperadamente de convencerme de que todo esto era una broma cruel que la vida había decidido gastarme. Después de 4 días de esta montaña rusa emocional, me di cuenta de que no podía esconderme para siempre. Tenía que volver, recoger mis cosas y volver al trabajo, o perdería mi empleo. Cuando llegué a casa, entré y me encontré a toda mi familia con Carlos. Estaban todos allí, esperándome. En otras circunstancias, podría haber sido un gesto dulce, pero no así. Ni siquiera se parecía a lo que había imaginado. Mi teléfono se había inundado de mensajes de texto de ellos, que yo había ignorado, por supuesto. Así que, cuando entré por la puerta, fue un caos. Todos corrieron a abrazarme, diciéndome lo felices que estaban de verme. Paula, por supuesto, estaba entre ellos, con lágrimas en los ojos, tirando de mí en un fuerte abrazo. Estaba completamente abrumado. No sabía cómo reaccionar. Me quedé de pie, atónita, mientras todos a mi alrededor hacían una escena intentando consolarme. Finalmente, al cabo de unos minutos, reuní el valor suficiente para decir que solo estaba allí para recoger mis cosas y marcharme para siempre. Carlos había permanecido callado hasta entonces, pero en cuanto le dije que me iba, me dijo que ahora que todo había salido a la luz, se iba a vivir con Paula. Para mi sorpresa, mi familia parecía casi feliz. Sonreían como si todo fuera bien, aunque para mí todo se estuviera desmoronando. Paula estaba cerca de Carlos y me miraba con tristeza, casi con lástima, sin dejar de sonreír. No entendía por qué sonreían, así que finalmente pregunté. Les dije que Paula no solo había puesto fin a mi compromiso, sino que también me había robado a mi novio de casi 5 años. No era momento para sonrisas.
Fue entonces cuando mi madre tomó la palabra. Dijo que, aunque no podíamos cambiar el pasado, teníamos que aceptar lo que estaba pasando ahora y seguir adelante. Dejó claro que, para mi familia, el futuro pasaba por Paula y Carlos juntos, independientemente de cómo hubieran llegado hasta allí. Admitieron que, sí, la forma en que Paula y Carlos terminaron juntos estuvo mal, porque implicaba traición. Lo lamentaban, pero al mismo tiempo insistían en que era lo mejor. Querían que aceptara esta nueva realidad, esta nueva normalidad. La propia Paula se disculpó por alejar a Carlos de mí, explicando que simplemente no podía controlar lo que sentía por él. Me dijo que ojalá hubiera habido una forma mejor de decírmelo, por ejemplo, si hubiera encontrado una forma más amable de hacerlo o, al menos, si yo no me hubiera enterado de la forma en que lo hice. No paraban de hablar de lo profundamente enamorados que estaban, de cómo querían estar juntos para siempre. Y entonces, justo delante de mí, Carlos y Paula se dieron un beso que sentí como un puñetazo en las tripas. Mi madre incluso empezó a llorar. Y honestamente, me enfadé mucho. Tenía que hablar claro, así que les dije sin rodeos que lo que habían hecho no solo estaba mal, sino que no era algo que debiera celebrarse. Pero en lugar de apoyarme, mi familia se volvió contra mí. De hecho, me acusaron de ser egoísta, de no alegrarme por Paula. Dijeron que estaba haciendo que todo girara en torno a mí y que debería haberme alegrado de que ella encontrara su alma gemela. Me quedé absolutamente atónito. No podía creer que después de todo lo que había pasado, estuvieran optando por defender a Paula y a Carlos, mientras me culpaban a mí de exagerar. Les grité y les dije a todos que se fueran de mi casa. Estaba completamente desconcertado. Aquí estaba, tambaleándome por la traición, y mi familia me estaba atacando. Mi padre me dijo que dejara de comportarme como una niña. Me dijo que estas cosas pasaban siempre y que tenía que aceptarlo. Incluso me sugirió que me alegrara por Paula, que se trataba de que hubiera encontrado al amor de su vida, no de que yo estuviera celosa. Todo aquello me resultaba tan disparatado que no podía soportarlo más. Cogí mis cosas, me fui directamente a mi habitación, hice la maleta y me fui sin escuchar más excusas. Mientras salía, intentaron llamarme, rogándome que no me fuera. Pero entonces supe que ya no tenía nada que decir. Me quedó muy claro que les importaba más mantener la paz por el bien de Paula que hacer lo correcto, o incluso que les importara cómo me sentía yo. Estaban tan empeñados en justificar sus acciones que ignoraban todo por lo que yo estaba pasando. Esa noche tomé la decisión de dejar de hablar con mi familia. Pero no se rindieron. Durante meses intentaron ponerse en contacto conmigo, enviándome mensajes de cumpleaños, felicitaciones de Año Nuevo y algún que otro mensaje de texto. Pero nunca respondí. Pensé que no les debía nada después de cómo me habían tratado. No llegué a bloquearlos en las redes sociales. Simplemente los eliminé de mi lista de amigos y seguidores. Mi perfil es público, así que aún podían ver todo lo que publicaba. Lo hice a propósito. Quería que vieran lo bien que me iba sin ellos en mi vida. Pensé que si veían lo feliz y exitosa que era, podrían sentir un poco de arrepentimiento, o incluso celos. Tal vez sea mezquino por mi parte, pero sinceramente, lo sentía como una pequeña venganza por todo el dolor que me habían causado. Durante mucho tiempo, no me enteré de lo que pasaba en sus vidas. Pero entonces, hace unos 4 días, sucedió algo inesperado. Me llamaron de un número que no reconocí. Cuando descolgué, me sorprendió oír la voz de mi madre al otro lado. Al principio, estuve a punto de colgar, pero había algo en su tono que me hizo detenerme. Sonaba desesperada, casi frenética, y por un segundo dudé. Me suplicó que le dedicara unos minutos para hablar. Yo no quería escucharla, pero su angustia sacudió algo dentro de mí. A pesar de todo, accedí a escucharla, solo para una conversación rápida. Durante nuestra llamada telefónica, mi madre me contó algunos detalles que me pillaron desprevenida. Me contó que Paula y Carlos habían decidido montar un negocio juntos hacía unos años. Al principio, las cosas parecían prometedoras, pero con el tiempo, el negocio empezó a tener problemas. A pesar de sus esfuerzos, no conseguían obtener beneficios. Al final, los inversores se retiraron y las cosas empezaron a torcerse. Desesperados por mantener vivo su sueño,
Paula y Carlos pidieron más dinero prestado, con la esperanza de que eso les devolviera a la buena senda. Pero no funcionó. En lugar de eso, se vieron hundidos en deudas, incapaces de hacer frente a los pagos y acosados por los acreedores. Mi madre les pintó un panorama desolador, todo se les venía abajo. Continuó explicando cómo estaban bajo presión desde todas las direcciones, sus empleados, los inversores que una vez habían creído en ellos y, por supuesto, la gente a la que debían dinero. No era solo un lío financiero, era una crisis en toda regla. El peso de sus crecientes problemas parecía aplastarles por todas partes. Y ahí es donde entré yo. Mi madre sabía que me iba bien económicamente, que vivía una vida cómoda con una estabilidad por la que había trabajado duro. Me pidió ayuda, no solo un poco, sino una cantidad considerable. Quería que les prestara casi $75,000 para ayudarles a saldar sus deudas y darles una oportunidad de luchar. Pero algo no me cuadraba. ¿Por qué no se había acercado Paula? ¿Por qué era mi madre la que preguntaba? Mi madre me explicó que tanto Paula como Carlos eran conscientes de la tensión y el mal rollo que había entre nosotros. Le habían dicho a bocajarro que no se pusiera en contacto conmigo para pedirme ayuda, sobre todo teniendo en cuenta las secuelas de hacía 5 años. Paula, en particular, no quería involucrarme en absoluto. Estaba avergonzada, y una parte de mí no podía culparla por ello. Aún así, mi madre se sentía acorralada. Decía que no conocía a nadie más que pudiera ayudar en esta situación, y que estaba al límite de sus fuerzas. Se les habían acabado los recursos y, aunque mis padres y la familia de Carlos intentaban ayudarles, no podían hacer mucho. Eran mayores y vivían de rentas fijas, incapaces de arriesgar su propia seguridad para sacar adelante a Paula y Carlos. Así que mi madre se puso en contacto conmigo, con la esperanza de que yo pudiera ser el salvador financiero en su momento de necesidad. Pero mi reacción fue clara, en absoluto. No sentía ninguna obligación de ayudarles, sobre todo después de todo lo que había pasado. Su traición me había herido profundamente, y no había forma de que pudiera mirar más allá. Paula había dejado claro que no quería que me involucrara y, francamente, tenía razón. Ya no tenían ningún derecho sobre mí, no después de lo que habían hecho. Cuando le dije a mi madre que no estaba dispuesta a ayudar, pude oír la decepción en su voz. Estaba dolida, me llamaba cruel, me suplicaba que lo reconsiderara, por el bien de la unidad familiar. No pude contenerme. Le recordé todo lo que había pasado, la aventura, la traición, la forma en que toda mi familia me había dado la espalda. Todos habían decidido apoyar a Paula y a Carlos sin pensar en cómo me afectaba a mí. ¿Cómo podía olvidarme de todo eso y acudir ahora en su ayuda? Trabajé duro para conseguir todo lo que tenía, y la idea de entregar $75,000 a 2 personas que me habían causado tanto dolor iba más allá de mi comprensión. Mi madre empezó a llorar, diciéndome que nunca pensó que yo pudiera ser alguien tan frío y egoísta. Me advirtió que Paula y Carlos se enfrentaban a consecuencias reales, que si no les ayudaba, su colapso financiero tendría repercusiones nefastas. Pero a pesar de sus lágrimas y sus súplicas, no cedí. Terminé la llamada, emocionalmente agotada. No fue fácil, pero en el fondo sabía que estaba haciendo lo correcto para mí. Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes de mi madre. Se puso en contacto conmigo una y otra vez, rogándome que lo reconsiderara. Me dijo que estaba dejando que una venganza mezquina nublara mi juicio y que la situación de Paula era urgente. Incluso me advirtió de que si no intervenía ahora, me arrepentiría más tarde. Lo admito, una parte de mí estaba dividida. No quería que me vieran como el malo de la película. No quería sentir que era yo quien se negaba a ayudar a mi familia en un momento de necesidad. Así que empecé a cuestionarme si estaba siendo demasiado dura. ¿Estaba equivocada por negarme a ayudarles, a pesar de todo lo que habían hecho? Para aclarar mis ideas, me puse en contacto con algunos amigos íntimos y les pedí su opinión. La mayoría me dijo que confiara en mi instinto. Al fin y al cabo, sabían lo que Paula y Carlos me habían hecho. Me recordaron que se suponía que la familia debía apoyarse mutuamente, pero la realidad era que Paula y Carlos habían quemado esos puentes hacía mucho tiempo. Al final, tomé la dura decisión de bloquear a mi familia en todas las formas de comunicación.
Antes había mantenido la puerta ligeramente abierta, con la esperanza de que acabaran entendiendo mi punto de vista. Pero ahora, me di cuenta de que cortar los lazos por completo era la única forma de seguir adelante. Había dos razones principales por las que no los había bloqueado antes. En primer lugar, quería que vieran lo bien que me iba, lo mucho mejor que estaba sin ellos. Una parte de mí no podía evitar sentir que merecían ser testigos de mi éxito. Y en segundo lugar, me preocupaba que si les pasaba algo y yo no estaba allí, podría arrepentirme, por mucho daño que me hicieran. Pero ahora, estaba claro. Habían cruzado una línea, y yo no iba a ser el que lo sacara de apuros. Era su lío para limpiar, no el mío. Carlos dio un paso adelante, con la voz llena de frustración y los puños apretados a los lados. Te crees mejor que nosotros, ¿verdad? Siempre te has creído superior, desde que éramos niños. Que ahora tengas dinero no significa que puedas tratarnos así. Las palabras me golpearon como una bofetada en la cara, y pude sentir la rabia subiendo dentro de mí. Era como si todo lo que había pasado, la traición, las secuelas, los años de silencio, estuviera llegando a un punto de ebullición. Siempre se había esperado que yo perdonara, olvidara y siguiera adelante, pero ellos nunca habían reconocido el daño que habían causado. Ahora estaban en mi puerta, exigiendo ayuda como si nunca hubiera pasado nada. Por un momento, me quedé allí, estupefacta. El descaro de Carlos al pararse allí y acusarme de ser superior. ¿Se había olvidado de todo? ¿También Paula? Le miré fijamente, con voz firme a pesar de la furia que se agitaba en mi interior. No creo que sea mejor que tú, Carlos. Pero estoy segura de que soy mejor que lo que hicisteis Paula y tú. Has cruzado tantas líneas conmigo, ¿y ahora esperas que ignore todo eso y te entregue mi dinero? Así de fácil. Paula, que había permanecido en silencio hasta ahora, parecía estar sumida en su propia frustración. Sus ojos estaban enrojecidos y su rostro era una mezcla de ira y desesperación. Respiró hondo y por fin habló, con voz más tranquila, pero aún llena de tensión. Han pasado 5 años, ¿vale? 5 años desde que ocurrió todo aquello. Creí que lo habíamos superado y que tú también lo harías. No entiendo por qué sigues aferrándote a eso así. No ayuda a nadie. Estamos en problemas, y no tenemos a nadie más a quien recurrir. No puedes actuar como si fueras la única que ha sufrido. Sus palabras me oprimieron el corazón, pero no dejé que se me notara. Intentaba manipularme, hacerme sentir culpable por aferrarme al pasado. Pero eso ya no iba a funcionar conmigo. ¿Quieres que siga adelante, Paula? Pregunté, mi voz se volvía más fría con cada palabra. Carlos y tú me hicisteis pasar un infierno. Despedazasteis a mi familia, me mentisteis y ni una sola vez considerasteis cómo me afectaban vuestras acciones. Y ahora, 5 años después, ¿esperas que lo olvide todo y te ayude? ¿Crees que soy estúpida? Retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Carlos, por su parte, pareció agitarse más y se me echó encima. Estás cometiendo un gran error, ¿lo sabes? Ahora te crees un pez gordo, pero lo que va, vuelve. Un día, puede que seas tú el que necesite ayuda, y espero que alguien recuerde cómo nos trataste. ¡Qué atrevimiento! Me estaba amenazando, intentando inculparme para que hiciera algo que yo sabía que estaba mal. Era como si estuvieran tan acostumbrados a manipular a la gente que ni siquiera se daban cuenta de lo escandalosos que sonaban. No te atrevas a intentar darme la vuelta a esto, dije, con voz firme, cortando la tensión. Tú tomaste tus decisiones. Paula y tú lo hicisteis. ¿Crees que te debo algo solo porque he tenido éxito? Te recuerdo que me he dejado la piel para llegar hasta aquí. No me han regalado nada. Y te aseguro que no le debo nada a nadie que me haya tratado como basura. Paula, mirándome con los ojos muy abiertos, dijo, sé que la hemos cagado, ¿vale? Pero estamos desesperados. He vendido todo lo que teníamos, la casa, las joyas, pero no es suficiente. No sé qué vamos a hacer si las cosas siguen así. Necesitamos ayuda. Y si pudieras prestarnos algo, marcaría la diferencia. Su desesperación era palpable, pero no fue suficiente para hacerme cambiar de opinión. No tienes derecho a pedirme ayuda, dije, negando con la cabeza.
No después de todo. No me importa cuánto lo necesites, no soy quien para sacarte de apuros. Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Pude ver la frustración en las caras de ambos mientras procesaban mi negativa. Intercambiaron una mirada y, por un segundo, pensé que insistirían más, pero entonces Carlos abrió la boca y dijo algo que me heló la sangre. ¿Te crees mejor que nosotros, verdad? Ese es el verdadero problema. Eres demasiado orgulloso para admitirlo. No quieres ayudar porque crees que ahora estamos por debajo de ti. Di un paso atrás, intentando mantener la calma, pero me costó. Sus palabras dolían porque estaban muy lejos de la verdad. Realmente no tienes ni idea, ¿verdad? No se trata de orgullo, Carlos. Se trata de respeto. Y después de todo lo que Paula y tú me hicisteis, ya no queda respeto. Así que no te quedes ahí intentando hacerme sentir culpable por no querer ayudarte. Carlos pareció dudar y, por un momento, pensé que quizás se había dado cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Pero en lugar de eso, me miró por última vez, con una sonrisa de satisfacción en la cara. Bueno, no digas que no te lo advertí, dijo, su tono oscuro. Un día, desearás habernos ayudado. Pero para entonces, será demasiado tarde. Se dieron la vuelta y empezaron a alejarse. Los vi marcharse, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Me habían llevado al límite, pero me había mantenido firme. Y por primera vez en años, sentí que volvía a controlar mi propia vida. Habían hecho todo lo posible por doblegarme, pero yo seguía en pie, firme en mi decisión. Cuando desaparecieron calle abajo, no pude evitar preguntarme si sería la última vez que sabría de ellos. Una parte de mí sentía que había cerrado la puerta a algo definitivo, algo que no podía deshacerse. Y aunque una parte de mí lamentaba la pérdida de la familia, otra sabía que era necesario para mi propia tranquilidad. Los días siguientes fueron tranquilos. Mi madre me envió más mensajes, pero no respondí. No hacía falta. Había tomado una decisión y, aunque no sabía qué me depararía el futuro, sabía que no podía seguir dejando que esas personas que me habían hecho tanto daño volvieran a mi vida. Pasaba el tiempo centrada en mí misma, en mi trabajo, en mi futuro. No los necesitaba. No necesitaba la culpa ni la presión. Había construido mi vida desde los cimientos, y era mía para protegerla. Con el paso de los días, bloqueé a mi madre en todo, teléfono, redes sociales y demás. No fue fácil, pero necesitaba ese espacio. Necesitaba la libertad de vivir mi vida sin la presión constante de sus expectativas. Y a pesar de la culpa que de vez en cuando me invadía, sabía que había hecho lo correcto. Tenían razón en una cosa, lo que va, vuelve. Pero era demasiado tarde para que se dieran cuenta de que no era yo quien tenía que cambiar. Eran ellos. Y mientras estaba sentada en mi tranquila casa, sola pero en paz, me di cuenta de que a veces lo más difícil es alejarse. Pero al final, es la única forma de seguir adelante. Se negaron a marcharse, exigiéndome que firmara un documento en el que les garantizaba que les ayudaría económicamente siempre que lo necesitaran. La idea era tan absurda que casi parecía irreal. Aunque me presionaran para que firmara, sabía que no tendría validez legal. Estoy bastante seguro de que la ley no permite que se cumplan los contratos si se coacciona a una de las partes. El hecho de que pensaran que podían manipularme para que aceptara algo tan ridículo me superaba. Les dije claramente que tenían que irse. Paula no se lo tomó muy bien y me empujó, alegando que, como éramos familia, les debía ayuda. La repentina agresividad me sorprendió. Estaba tan enfadado que por un instante pensé en reaccionar físicamente, pero sabía que no debía hacerlo. Responder con violencia solo serviría para empeorar las cosas. Di un paso atrás, cogí mi teléfono de donde se había caído antes y me dirigí rápidamente a mi coche. Ya estaba en marcha, así que no tuve que perder tiempo. No miré atrás, concentrándome únicamente en poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Una vez que me sentí segura, llamé a la policía, les expliqué todo y conduje de vuelta a mi casa. Llegué justo cuando llegaba la policía y les conté todo. Detuvieron a Paula y a Carlos, y aunque las consecuencias legales no hubieran sido importantes, el hecho de que se los llevaran me dio tranquilidad. Sabía que no tendría que volver a tratar directamente con ellos.
Pasaban las horas y yo esperaba algún tipo de respuesta de mi familia. Quizá defenderían a Paula y Carlos o me criticarían por llamar a la policía. Pero no hubo nada. Ni llamadas, ni mensajes. El silencio era extraño. Una parte de mí esperaba que significara que mi familia por fin respetaba mis límites, pero también sabía que podrían esperar a que se calmaran las emociones e intentar acercarse a mí de nuevo más tarde. Pasó una semana y empecé a pensar que realmente había dejado esto atrás. Pero entonces, recibí una visita inesperada. No eran Paula ni Carlos, eran mis padres. Verlos en mi puerta fue una sorpresa. No tenían la misma actitud de confrontación que Paula y Carlos. En cambio, parecían más humildes y arrepentidos. Decidí dejarles entrar. Una vez dentro, mi madre no pudo contener las lágrimas. Inmediatamente se disculpó por haberse puesto del lado de Paula y no del mío, y expresó su profundo arrepentimiento por sus acciones. Mi padre, de pie a su lado, le explicó que, tras enterarse de la detención, habían empezado a replanteárselo todo. El incidente les hizo ver lo equivocados que estaban y decidieron romper los lazos con Paula y Carlos. Mi madre seguía llorando, su remordimiento era evidente. Me dijo cuánto lo sentía, y pude sentir su sinceridad. Aunque no era el perdón, era algo. Ver su arrepentimiento genuino me hizo preguntarme si aún había una oportunidad de sanar. Aún no estaba preparada para perdonar, pero veía que empezaban a darse cuenta de la profundidad de sus errores. Mi padre se disculpó por no haber estado a mi lado desde el principio. Admitió que ponerse del lado de Paula había sido un error y reconoció que yo era la perjudicada. Les escuché, expresándoles que agradecía sus disculpas, pero también les dejé claro que había pasado demasiado tiempo para que las cosas volvieran a ser como antes. Me había acostumbrado a tomar mis propias decisiones sin la presión de las expectativas familiares. Aunque sus disculpas significaban algo, no cambiaban el hecho de que había dejado atrás la idea de intentar arreglar lo que estaba roto. Las decisiones tomadas en el pasado habían causado demasiado daño y, aunque eran mis padres, el daño parecía irreparable. Se mostraron esperanzados, sugiriendo que aún podíamos reparar nuestro vínculo si todos lo deseábamos de verdad. Pero me di cuenta de que ya no tenía ganas de intentarlo. Había creado una vida para mí, libre del drama y la toxicidad del pasado. Respetaba su intento de enmendarse, pero en el fondo sabía que intentar reavivar algo que había estado tan fracturado ya no tenía sentido para mí. Cuando vieron lo decidida que estaba, su optimismo pareció desvanecerse, pero aceptaron mi decisión sin más discusiones. Antes de marcharse, me preguntaron si consideraría la posibilidad de desbloquearlos en mi teléfono, solo para que pudiéramos seguir en contacto. Me lo pensé un momento y acepté. No era fácil, pero me pareció un término medio razonable. Así que los desbloqueé, marcando el final de un capítulo y el comienzo extraño y tentativo de otro. Fue una decisión incómoda, pero me pareció un paso adelante, aunque no condujera a una reconciliación plena.